Bienvenido a Bicicitro. Este es un canal que ha sido creado con la finalidad de subir contenido sobre bicicletas, sobre reparación, mantenimiento, accesorios, componentes, consejos y opiniones. Te recordamos que te puedes suscribir y apoyar el crecimiento de este canal. La pregunta de hoy, del cual nos vamos a ocupar, es ¿cuándo usar un piñón Mega Ranger? ¿Correcto? Y entonces, para algunas personas que quizás no saben o lo conocen con un nombre distinto a este piñón, pues acá en Perú lo conocemos como piñón Mega Ranger, aquel piñón que tiene una relación 14-36 o 14-34, ¿correcto? Entonces, es decir, es el piñón que en el último nivel tiene 36 dientes o 34 dientes dependiendo del modelo. En la mayoría de los casos, los piñones que tienen 36 dientes en el último nivel son los piñones de ajuste con hilo o de ajuste rosca, y los que tienen 34 dientes normalmente son los piñones para el modelo cassette o para una masa cassette. Entonces la pregunta que hemos planteado al inicio y del cual nos vamos a ir ocupando para dar algunas opciones o alternativas, sugerencias, consejos sobre cuándo usar este tipo de piñón Mega Ranger. El uso de este piñón Mega Ranger, cuya relación, como hemos señalado anteriormente, es 14-34, 14-36, estaría sujeto a 4 razones que consideramos importantes que podría llevar a que las personas, a que los ciclistas se decidan a usar un piñón Mega Ranger. Lo vamos a enumerar y luego vamos a ir desarrollando cada una de ellas. La primera razón sería: desean mantener su sistema de arrastre 7x3, es decir, no desean alterar demasiado. Segunda opción, desean conservar su masa de ajuste con hilo o de ajuste rosca. Y 3, desean para trepar zonas pendientes. Y 4, desean alargar la vida útil de su piñón y de su cadena principalmente. ¿Correcto? Ahora, seguramente habrá algunas otras razones, motivos que podría llevar al uso del Mega Ranger o al uso del piñón Mega Ranger, pero estamos acá planteando 4 posibles situaciones en las cuales se podría usar el piñón Mega Ranger. Vamos a pasar a desarrollar entonces la primera opción. Desean mantener su sistema de arrastre 7x3, es decir, quieren usar un piñón Mega Ranger y desean usar su sistema 7x3. Perfecto, entonces el reemplazo del piñón de 7 velocidades, cuya relación es 14-28, puede estar sujeto a lo siguiente. Con el piñón actual, es decir, con el piñón 14-28, has experimentado que las trepadas o los ascensos, pues sientes demasiada presión, demasiado esfuerzo para ti y para la bicicleta. O te han comentado que manteniendo tu mismo sistema de arrastre puedes solucionar ese problema de los ascensos con menos esfuerzo usando un piñón Mega Ranger. Quizá has estado buscando información, también podría ser sobre cómo enfrentar mejor los terrenos pendientes con tu bicicleta sin gastar mucho. Sin duda, uno de los beneficios de este piñón Mega Ranger es brindarte un mejor desempeño en los terrenos pendientes por la relación que presenta en el último nivel del piñón. Normalmente, un piñón Mega Ranger en el último nivel tiene 34 o 36 dientes. Es decir, si eres de las personas que cuentas con un sistema de arrastre de 6, de 7 o de 8x3 y deseas mejorar el desempeño de tu bicicleta en los terrenos pendientes o en las subidas, entonces el piñón Mega Ranger es el que necesitas, es el que te va a brindar la posibilidad de trepar con menos esfuerzo. ¿Correcto? Hay que señalar, sin embargo, que todo lo demás sigue igual, es decir, que los niveles inferiores del piñón sigue igual, es decir, 14, ¿no? Simplemente el último va a variar, va a tener mayor tamaño y eso te va a ayudar al tema de las subidas. Eso significa que no vas a tener más velocidad en zonas planas. Se va a comportar igual que tu piñón anterior. Únicamente va a mejorar el rendimiento en las zonas pendientes. Esta posibilidad del uso de un piñón Mega Ranger está dirigido únicamente a las personas que no están buscando alterar demasiado su sistema de arrastre y, lo más importante para muchos, ahorrar al máximo o al menos obtener un beneficio con una mínima inversión. Hasta ahí la primera razón, la primera opción por la cual deberías usar un piñón Mega Ranger. 2. Deseas conservar tu masa de ajuste rosca o de ajuste de hilo. Es decir, deseas usar un piñón Mega Ranger pero conservando tu misma masa. Si el sistema de arrastre que cuentas es de 6, 7 u 8x3, tus masas son de ajuste rosca, debes optar por el piñón Mega Ranger de este mismo ajuste, ya que si tuvieras una masa cassette, tienes que elegir el piñón para este tipo de masa. Lo interesante es que al existir comercialmente piñón Mega Ranger de los dos tipos de ajuste, se acomoda a la masa que tengas y en ambos casos no te va a generar un gasto adicional.
Sin embargo, normalmente en los piñones Mega Ranger de ajuste rosca, con frecuencia encuentras la mejor relación, es decir, 14-36. En cambio, en los piñones cassette, la relación es menor, normalmente 14-34. Esta diferencia se nota en el ascenso, pero cualquiera de las dos opciones o los dos modelos de piñón Mega Ranger 14-34 o 14-36 va a ser mejor, se va a comportar mejor que el piñón anterior que hayas tenido, el 14-28. Hasta ahí entonces la segunda razón. Deseas usar un piñón Mega Ranger pero conservar tu misma masa de ajuste hilo, o en el caso que tengas una masa cassette, pues no te va a alterar tampoco. 3. Deseas usar el piñón Mega Ranger o deseas tu bicicleta para trepar zonas pendientes. Si eres de las personas que estás buscando un mejor rendimiento de tu sistema de arrastre de 6, de 7 u 8x3 para las zonas de ascenso, sin generar mucho gasto o alterar demasiado tu sistema de arrastre, entonces el piñón Mega Ranger te va a brindar la solución a tu problema, permitiéndote trepar con menor esfuerzo las zonas pendientes. Normalmente la razón del uso del piñón Mega Ranger suele venir de una experiencia de algún compañero que ya está usando este modelo de piñón y el desempeño es evidente en las zonas pendientes, en los ascensos. Hay que señalar que los 36 dientes del último nivel del piñón, si bien mejora el desempeño en las subidas, en comparación con el piñón anterior que solo cuenta con 28 dientes en el nivel más grande, el piñón Mega Ranger no es la opción para cualquier tipo de terreno pendiente. Solo para pendientes de nivel leve o moderado, pero para pendientes muy pronunciadas requiere una relación distinta, que lo vas a encontrar en los piñones de 10, de 11 o de 12 velocidades. ¿Correcto? Entonces, si estás buscando desempeñarte o tener un mejor desempeño en los ascensos moderados, pues sin gastar mucho, sin alterar demasiado tu sistema de arrastre, el piñón Mega Ranger va a ser la opción. Y finalmente, la cuarta razón. Deseas alargar la vida útil de tu piñón y tu cadena principalmente. Y esto es evidente, sin duda, usar un piñón de 6, de 7 o de 8 con una relación 14-28 para los ascensos o subidas es muy exigente para tu sistema de arrastre y evidentemente los componentes más afectados van a ser el piñón y la cadena. En algunos casos la cadena se suele arrancar o el piñón, ya sea internamente o externamente, al poco tiempo suele presentar problemas y estos van a cortar la vida útil del sistema de arrastre. Por ello, si en tus recorridos con frecuencia tienes zonas de ascenso, lo mejor para ti y para tu sistema de arrastre y para tu bicicleta es optar por el piñón Mega Ranger. Eso va a aliviar la tensión de los componentes y a ti te va a permitir un ascenso con menor desgaste físico. Esperamos que lo que hemos comentado te sirva de alguna manera para mejorar el desempeño de tu bicicleta y el manejo sea una experiencia agradable. Y lo más importante, para muchos esto se puede conseguir sin gastar mucho. Te recordamos que te puedes suscribir y es gratis. Apoya el crecimiento del canal y de esa manera podamos ir creciendo juntos. Hasta la próxima.